El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos nuevamente en Vértice Internacional, este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. El mundo amanece hoy con una noticia contundente: la victoria de Donald Trump, su regreso a la Casa Blanca con un mandato poderoso, definitivo y sin chistar. Esta contundencia que llamó la atención ayer después de haber ganado la presidencia, diferentes estados batalla, la carrera por el Senado y quien ahora aventaja en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué significa una segunda presidencia de Trump para México y el mundo? ¿Qué datos, claves y sorpresas nos arrojó la noche de ayer? Les pido por favor que nos acompañen en una mesa de análisis con embajadores y académicos. El mundo enfrentó la elección más importante y disputada del año 2024, los comicios en Estados Unidos que habilitaron el regreso de Trump a la Casa Blanca. El expresidente que dio la sorpresa ganando la mayoría de los estados batalla, incluidos Pensilvania, la joya de la corona, y conquistando su hegemonía en la Cámara de Representantes y el Senado. Se trata de las elecciones más determinantes dentro del teatro de la geopolítica global y de las relaciones internacionales, debido a sus impactos que tendrá dentro del equilibrio de fuerzas a nivel global. La contienda se definió por la batalla en los 7 estados pendulares y más competidos, los llamados Swing States, y que desempataron los resultados dentro de esta férrea e histórica rivalidad demócrata y republicana. Después de una jornada frenética, llena de imprevistos y muy esperada, Estados Unidos amanece con un nuevo próximo presidente, Donald Trump, y su regreso contundente a la Casa Blanca después de haber conquistado 277 votos del colegio electoral. Para hablar de este tema fascinante nos acompañan desde la antigua sede del Senado el embajador Eduardo Ibarrola, embajador eminente de México y profesor universitario. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Amy Glover. Ella es miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y una experta en temas de la relación México-Estados Unidos. Bienvenida, Amy. Muchas gracias. Y nos acompaña la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. Ella fue directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenida, Paz Consuelo. Gracias. Eduardo, Trump regresa a la Casa Blanca con un mandato firme, contundente, claro, poderoso, definitivo. ¿Cuántas vidas tiene el señor Trump? Es decir, es el ave fénix que se reinventa una y otra vez después de sus cenizas. Bueno, eso que acabas de decir de ave fénix lo han comentado constantemente ahora en Estados Unidos, precisamente por un triunfo que es sorprendente por la cantidad de votos y el haber ganado además el voto popular y tener prácticamente ganado el Senado y la Cámara de Diputados, más las 11 gobernaturas que estaban en juego, quedaron prácticamente en manos republicanas, de manera que sí es una sorpresa en cierta forma, pero por otro lado también es importante ver que las elecciones se llevaron a cabo con calma, salvo algunas amenazas de bomba que fueron realmente ficticias, que no hubo absolutamente nada verídico en ello, y que hubo una afluencia de votantes que no tenían absolutamente ningún problema para emitir su voto, además de los votos que fueron y se emitieron con antelación. De manera que, pues sí, empieza un nuevo mandato de Donald Trump en enero, y habrá que ver, porque debemos reconocer que
Trump es impredecible, de manera que entonces pues habrá que ver cómo se evolucionan estas cuestiones y su política. Impredecible e imparable. Amy, ¿qué vimos ayer en la jornada electoral en Estados Unidos? Nuevamente irrumpió el voto oculto, el voto secreto de Donald Trump, las encuestas se equivocan y no fue una competida ni tan histórica, reñida jornada electoral. Sí, digo, a lo mejor la buena noticia es que por lo menos hoy sabemos el resultado, ¿no? Había esta cuestión de que a lo mejor tardaría y podría haber problemas en las calles, ¿no? Como que con esa incertidumbre, pero ya sabemos dónde estamos parados. Yo creo que sí es interesante que las encuestas otra vez fallaron. De hecho, habían otras teorías que más bien las mujeres iban a salir en masa y no querían decir a sus esposos que iban a votar por Kamala Harris, pero no. Si vemos, la mayoría de las mujeres blancas votaron por Donald Trump. 92% de las mujeres afroamericanas votaron por Kamala Harris. Entonces, creo que lo lamentable es que estas divisiones van a permanecer y a lo mejor agudizar con el discurso del presidente Trump. Consuelo, efectivamente, digo, como mujer, ¿cómo es posible que haya ganado Donald Trump con estos delitos graves, con sus escándalos sexuales, con sus indecencias, con su discurso del odio y sobre todo deshumanizador? Ni siquiera la justicia le toca las puertas con el asalto al Capitolio. ¿Qué reacción tuviste a primera vista de lo que pasó ayer? Para mí no debemos ver este caso aisladamente. Esto es parte de un movimiento del populismo que se está dando en el mundo. Entonces, hubo dos eventos fundamentales, que es la crisis del 2008 y la globalización. Estos dos hechos que en los pueblos la gente lo vio como un acuerdo de las élites políticas en que ya no se sentían representados. Entonces vemos que llegan gentes populistas, líderes populistas, y que tienen un discurso que realmente escucharon a estos que estaban descontentos, al trabajador blanco, poco educado. Ellos se sentían que los demócratas no los estaban oyendo, que simplemente les estaban dando beneficio a las minorías, y ellos, que es el grupo votante más importante, estaba siendo ignorado. Y Trump los escuchó. Trump dijo, vamos en contra de los tratados de libre comercio. Ellos estaban en contra de la globalización. Cuando ves encuestas, ellos están en contra de los tratados, hasta del mismo TECMEC o NAFTA, ¿no? Esta base de él, este 70% que era su base dura, estaba totalmente en contra de estos tratados, y lo que vemos es que ahorita Trump ganó más gente, o sea, Trump tiene más votos, que es muy impresionante. En la elección del 2020, él añadió 15 millones de votos. O sea, yo sabía, cuando se fue Trump, pero no se fue el trumpismo, no se fue este descontento, esta base. Y lo que vemos ahorita es que muchos de los trabajadores que normalmente eran demócratas o de las minorías, pues ahorita también escucharon y les gusta el discurso fundamental de Trump, no como hace y las cosas que dice que están en contra, pero el discurso fundamental les gusta. Entonces, podemos decir que Trump no es un accidente de la historia, que es un fenómeno que tenemos que seguir estudiando de manera disciplinada y sostenida en el tiempo. Sin duda es un fenómeno, tiene un liderazgo impresionante y una capacidad de comunicación fuera de lo común. Realmente, como el tipo de votante, de elector que le interesa a Trump, ese estadounidense supuestamente olvidado,
que no es el que fue a la universidad, y si es por el contrario el que a lo mejor sus empleos peligran porque culpan al libre comercio de ello o culpan a la globalización, que sabemos que realmente no es la realidad, pero para ellos sí lo es. De tal forma que el mensaje de Trump llega a muchísima gente y además esa presencia de liderazgo fuerte que internacionalmente le da también una credibilidad en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo por Ucrania, por Medio Oriente, y Trump se ve como un líder que es capaz de resolver problemas y además de contar con la fuerza necesaria para lograrlo. Habrá que ver, pero creo que ese liderazgo es inobjetable, es innegable. Ahora, Amy, ¿no le cuesta, es decir, no tiene una factura política Trump cuando dice que los haitianos se comen a los perros y a las mascotas? No hay ningún costo político cuando se denosta a los puertorriqueños. ¿Cómo viste este voto puertorriqueño de alguna manera en Pensilvania? Digo, Trump gana Pensilvania. ¿Qué pasó ahí con ese tema? A mí me entristece un poco que la narrativa de xenofobia y culpar a los emigrantes de los percibidos problemas de los estadounidenses, porque si ves fríamente a la economía estadounidense, es de las más dinámicas y exitosas a nivel mundial. Entonces, la obsesión con una inflación que ni llega al 3% este año, digo, sin duda las narrativas en ese sentido han ayudado. Siento que la realidad es otra. Ahora lo que tenemos que ver es, Trump ha dicho que tiene la intención de expulsar a millones de personas que no están legalmente en Estados Unidos. Entonces, ¿va a cumplir con eso? ¿Qué va a implicar? Él ha dicho que esa decisión va a ser sangrienta. Y eso es textualmente sus palabras. Entonces, me decepciona que las personas les preocupa tampoco su desprecio hacia las mujeres, su desprecio hacia las personas que vienen a Estados Unidos a aportar su trabajo. Es para mí muy triste que una narrativa de odio ganó. Claro. Pero bueno, también un delincuente convicto, Paz Consuelo, es decir, gana, se sale con la suya. Sí, así es impresionante qué tipo de líder carismático es. Me gustaría decirte, en relación a lo que me dijiste de las mujeres, lo que es muy interesante es que las mujeres en esta ocasión, en muchos estados, podían votar a favor del aborto. Por ejemplo, Arizona. Entonces, en Arizona las mujeres decían, yo voto a favor del aborto, pero voto por Trump. Y Trump, de alguna forma, había tratado de desligarse con las posiciones más extremas, ¿no? Entonces, esta posibilidad que se les dio a las mujeres no se les dio en el 2020. En el 2020 era clarísimo si estabas por los derechos reproductivos o no. Pero en este caso, el que había estas propuestas a nivel local, la gente podía manifestar, la mujer podía manifestar su apoyo a los derechos reproductivos y, sin embargo, apoyar a nivel nacional a Donald Trump. Claro. No, muy interesante el tema de las mujeres, pero tampoco logra captar el voto de la mujer blanca. Sí. No, perdón, o sea, sí, Trump sí, efectivamente, sí. Pero sí, sin embargo, no, el tema de la mujer afroamericana, ¿qué pasa con ese tema? No, sí, las afroamericanas también sí votaron por Kamala Harris, o sea, en gran mayoría. Sí. Entonces sí, pues se sienten, digamos, están un poco decepcionadas de que por primera vez veían a una figura, ¿no?, a la que sus hijas podían aspirar y a ver con orgullo. Y pues no es el mismo caso la situación actual, ¿no? Entonces sí vemos que las mujeres no fue el motor que todo mundo, yo creo que eran los errores de las encuestas, y yo creo que en las encuestas han perdido validez porque la gente, yo notaba ayer mucho en las entrevistas de CNN que les daba como pena decir por quién votaban, les daba miedo
decir por quién votaban, porque a lo mejor tú sabías, si me está entrevistando CNN, pues debo decir que voto por Kamala Harris, ¿no? Y si es Fox, pues debo decir que voté por Trump, ¿no? Entonces yo creo que la gente, a pesar de todo, hay una ley clásica en las elecciones de Estados Unidos que la gente vota por la bolsa. Yo creo que tienes razón en el sentido de que los grandes números de la economía estadounidense van súper bien, pero el americano medio que llega a comprar huevos y cuestan mucho más caros y no les alcanzan, ese es el que está votando por Trump. Entonces, finalmente, creo que erróneamente porque no pudieron captar el tamaño del crecimiento de la economía estadounidense que está teniendo, pero ellos ayer sacaron un mapa en que se ve quiénes son los que se afectaron con la inflación. Todo Estados Unidos salen todo Estados Unidos. Hay que recordar, sin embargo, durante la pandemia, Estados Unidos y la administración de Biden inyectó una cantidad descomunal de dinero a la economía. Los ciudadanos de Estados Unidos recibieron, yo recibí también, miles de dólares para apoyarse durante la pandemia. Qué corta memoria, ¿no? Y mucho de ese dinero llegó a México a través de remesas. Entonces, es muy interesante. También es un desafío porque los estadounidenses tienen muy poco comparativo. Y todos ahora quieren ser así como mega ricos. Digo, si ves así la tasa de lo que es ser clase media en Estados Unidos es mucho mejor que en muchos otros países. Lo que sí falta es un estado que provee mejor educación o educación gratis en universidad y salud. Y eso es justamente lo que va a cortar Trump. Claro. Ahora, esa inyección de dinero que señalas que es completamente cierta, así fue, también generó inflación. También generó de repente, de una manera sorpresiva. Y a nivel global, sí, y en otros países mucho peor. Sí, claro, ¿no? Pero eso asustó a los estadounidenses. En un principio ya parece ser que los precios se han estabilizado. Sin embargo, tuvieron un incremento impresionante y todo el mundo te lo dice. No, también por lo de Ucrania. O sea, bueno, que además, claro. Porque nunca, no saben qué es inflación, ni sabían, era una cosa teórica. Entonces, por primera vez lo experimentaron en la vida. Desde la época de Carter no se vivía una época inflacionaria. La inflación se manifiesta, pero no se manifiesta inmediatamente. El que baje, los precios no bajan, los precios se quedan así. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a subir más. Pero esto es lo que, no van a bajar. Yo ya ahorita no puedo económicamente. Se afecta el poder adquisitivo. Trump representaba el cambio. Que querámoslo o no, él sí, su discurso, a pesar de todas las otras cosas, representaba el cambio. Kamala no representaba el cambio porque no pudo alejarse lo suficiente de Biden. No, la entiendo porque era muy difícil como traicionarlo, pero sí tuvieron que haber hecho una estrategia de partido de decir, necesitamos decir que va a haber un cambio radical, que lo que se hizo fue para salir de la pandemia y ahorita vamos a hacer otra cosa. Claro. Ahora, los latinos regresaron a Trump a la Casa Blanca. Amy, ¿cuál es tu opinión? No sé si podemos culpar a los latinos, pero sí me sorprende la poca empatía también que tienen los latinos estadounidenses que ya son ciudadanos con personas que vienen de orígenes semejantes. Eso me decepciona mucho también, pero bueno, creo que por lo general la comunidad latino en Estados Unidos es bastante conservadora, tienden a ser más religiosos, tienden a ser homofóbicos, como también los hombres afroamericanos. Entonces, eso es otra cosa. Va a haber un backlash completamente contra estas políticas de diversidad e inclusión. Sí, claro. De hecho, parte de este proyecto 2025, que tenlo por seguro, eso va a ser el mapa a seguir, que fue creado por un think tank en Washington, es una política
de ultraderecha, de negar el reconocimiento a las personas de distintas preferencias sexuales, de ignorar que no existe un piso parejo para mujeres. Es un retraso abismal, pero bueno, es parte de la democracia. Yo tengo mis dudas a nivel global sobre democracias tan grandes con tan pobre educación. Claro. Ahora, a ver, sacas un tema interesante en la mesa, el tema de la democracia. Trump dice, Eduardo, que quiere ser dictador desde el primer día. Y bueno, es decir, su triunfo no es solamente una pulsión autoritaria dentro de Estados Unidos, sino también viene a desmantelar el orden liberal que surgió como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este es el mensaje para el mundo. Ciertamente hay un movimiento global que está buscando desacreditar cada vez más a la democracia, al menos a la democracia liberal electoral como la conocemos. Y sobre todo, pues este populismo, porque no es otra cosa más que ello, lo que está reflejando y está exponiendo es que la democracia como tal no le resuelve al ciudadano ordinario sus preocupaciones cotidianas. Entonces no le resuelve el aumento de precios, no le resuelve la cuestión de la seguridad, no le resuelve la cuestión del empleo, lo cual es obviamente falso si se analiza a fondo y se analiza científicamente. Pero ese no es el punto. El punto es que estamos viviendo una política en la que los mensajes que pegan, los mensajes que impactan, son los mensajes que tienen un contenido espectacular, sin ponernos a analizar cuál es la veracidad de los mismos. Y yo creo que la democracia en el mundo, no solamente en Estados Unidos, desde luego en el mundo, está en un grave peligro. Pues así es, una jornada electoral llena de imprevistos, de sobresaltos, pero que desemboca con un resultado claro en las urnas. Vamos a un corte, regresamos. Tras una contienda reñida y divisiva, Donald Trump ha logrado un retorno histórico a la Casa Blanca como el segundo en ganar una elección presidencial no consecutiva y el primero en calidad de criminal convicto. Su campaña enfocada en la revitalización económica, seguridad fronteriza y en una política exterior más firme resonó profundamente en un electorado preocupado por la inflación y la percepción de desafíos internacionales, reconfigurando el mapa político de Estados Unidos. El resultado, no obstante, refleja un país dividido y anticipa un mandato cargado de tensiones internas y basado en la lealtad personal, pues el proceso adquiere un tinte aún más tenso con la sentencia en contra programada para el 26 de noviembre por el caso Hush Money. La campaña electoral de este año fue una de las más intensas e inusuales de la historia reciente, marcada por una alta polarización y discursos confrontativos, que se exacerbó por las burbujas informativas en redes sociales y medios de comunicación, reforzando las divisiones en temas como el derecho al aborto, portabilidad de armas, justicia racial, seguridad fronteriza, inmigración y economía. Hay que recordar que Trump no solo llevará el timón del país más rico y poderoso del mundo, sino que también dará forma a las decisiones de política exterior global que vendrán incluyendo la competencia con China y pasando por las guerras en Europa y Oriente Medio.
Estamos de regreso comentando sobre los resultados electorales de la jornada ayer. Un Donald Trump que gana la presidencia, que el Partido Republicano gana también el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes, distintas gubernaturas y bueno, también el voto popular. Paz Consuelo, ¿qué le faltó a Kamala Harris? Digo, ya comentamos algo en el primer bloque, pero me parece que este mensaje de seguridad lo captura mejor Trump, es decir, como el Mesías, como el guardián, como el Salvador. Finalmente, un mensaje de decir, una mujer no nos puede proteger. Pues paradójicamente yo voy a decir que Kamala Harris hizo un gran papel. Recordemos que tuvo 100 días contra un Trump que lleva 4 años en campaña, ¿no? Entonces ella en realidad era cuesta arriba que pudiera realmente ganar. Yo creo que los demócratas hicieron muchas ilusiones, pero bueno, yo no lo veía, la verdad, nunca lo vi en los datos, aunque aparecían las encuestas muy empatadas, no había esta posibilidad real de que ella ganara. Pero sin embargo, yo creo que pues fue una selección adecuada. Biden se tardó un poco en retirarse. Esto hizo que también hay ahorita como 64% de la población que dice que está descontenta o enojada con la administración anterior. Entonces, con esos números, ¿cómo puedes ganar algo? O sea, y ella no logró lo que anteriormente dije, separarse en políticas muy concretas muchas veces. Me llamó la atención que en una de las entrevistas que les hacían a los votantes, había un hombre que yo nada más de verlo dije, votó por Trump. Como era, ¿no? Un hombre blanco, como trabajador. Y él lo que dijo es, el que me hayan prometido que va a reducir el impuesto sobre las horas extras y las propinas, por eso yo voy a votar por Trump. Entonces, nosotros a veces pensamos, bueno, yo soy especialista en el estudio de la democracia, entonces yo pienso que la democracia es un tema importantísimo y creo que lo es, pero la gente, ¿qué significa para ellos la democracia? La democracia es eso, que le cumplieron y que le dijeron no te vamos a comprar impuestos a tus propinas y horas extras. Eso era todo para él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta concepción y que es muy importante y que realmente yo creo que en el mundo tenemos que luchar por recuperar a la democracia, una democracia más representativa, ¿no? Pero, ¿qué significa para el votante esto? Entonces, Kamala no, aunque trató de dar algunos elementos, pero también la gente no le creía tanto porque ya había estado ella en el gobierno. Entonces, normalmente el votante castiga al incumbent, ¿no? Al que sí hicieron un mal papel. Ahora, también hubo críticas a Kamala, Amy, Eduardo, cuando decían que, bueno, está muy alegre y genera muchísimo entusiasmo y logró ser finalmente una candidata muy competida, pero como que su estado de ánimo no iba en concordancia con el estado de ánimo del electorado. ¿Hay ahí un desempate? Creo que ella tomó esa línea para ofrecer el tema de esperanza, que es tradicionalmente muy ligado al espíritu estadounidense, ¿no? La esperanza, el futuro, ser positiva. Es interesante ese tema porque Trump es altamente negativo y eso normalmente no conecta con los estadounidenses. Entonces, agradezco mucho lo que dijo Paz, que fue una buena campaña. Ahora también escuchar que ahora cuestionando que no lo hizo bien encima de todo. La convención se me hizo excelente. Tuvo apoyo de muchos influencers, gente pública. Un reto para los demócratas siempre ha sido que son demasiado intelectuales. Digo, y voy a hablar en primera persona, hablamos de políticas públicas y la gente dice, ¿qué? ¿No? ¿De qué me hablas? No. Entonces,
eso es difícil. Y ella trató de no ser demasiado intelectual. Sí. Entonces, sí fue un gran reto y quiero mencionar algo muy importante. Esto va a generar una enorme frustración para las mujeres en Estados Unidos. Haber visto a Hillary Clinton perder, y no solamente perder, haber ganado el voto popular, pero haber sido insultada de la manera que fue. Y ahora, otra vez, Kamala Harris, una mujer con unos credenciales increíbles versus un misógino que nada más burla de los demás, es muy frustrante. Y una reflexión, ella es de un estado donde yo crecí parte de mi infancia, California. California es la quinta economía del mundo. ¿Sabes lo frustrante que es para personas que viven en los estados azules? Pensar que ahora no tienes representación y tú representas la quinta economía del mundo y ahora tienes que comulgar con esto, es muy difícil. Entonces, lo lamentable para Estados Unidos y de rebote para México es que las divisiones van a seguir. Y eso es triste también. Por supuesto. Ahora, muchos demócratas, de alguna manera, muchos republicanos centristas y moderados le dieron el apoyo a Harris. Pues aparentemente, pero habrá que ver realmente por quién votaron. Ahora, Kamala tenía además la situación de haber sido o de ser vicepresidenta, que es una posición muy difícil, porque siempre estás bajo la sombra del presidente. Y el presidente Biden, sin duda, un hombre con una gran popularidad, un senador con una larguísima experiencia en política exterior, en otros, un hombre simpático, siempre con la posibilidad de mandar un mensaje de decencia, que es muy interesante. Pero Kamala como que siempre estuvo atrás, un paso atrás. Y ya que la lanzan a la candidatura y que empieza a mostrar quién es ella, creo que fue una campaña exitosa dentro de las dificultades tan grandes que había. Porque si pones el tema, por ejemplo, de la seguridad, bueno, la señora fue procuradora de justicia en unas zonas de California importantísimas, como es San Francisco y el norte de California. O sea, sabía de law enforcement, sabía de procuración de justicia y trató también por otros lados, ya tal vez en una forma un tanto cuanto tardía, de despegarse y de acercar algunas políticas con lo que estaban ofreciendo Trump y los republicanos. Por ejemplo, lo de la reducción de impuestos en el caso de las propinas. Imagínate un país donde hay una millonada de seres humanos que reciben propinas y algunos otros temas, la misma cuestión migratoria de la que seguramente habremos de platicar, pero pues yo creo que a Kamala le faltó tiempo, sin duda. Tuvo buenas aportaciones financieras para su campaña, pero fue muy breve y fue muy, como yo iba a pensar que fue como una especie de tormenta perfecta que el presidente Biden haya tenido que renunciar a su candidatura en esas circunstancias tan tristes, porque es preocupante, vamos, es un tema de la edad, de la vejez, de la capacidad de demostrar que todavía puedes llegar adelante y de repente, pues no, y de repente hay que poner a alguien en su lugar. Y bueno, pues fue una mujer que yo creo que es brillante y habrá que ver cuál es el futuro político de Kamala. Habrá que ver. Ahora, Paz Consuelo, hablemos un poco de los temas selectos de política exterior. Sabemos que tenemos poco tiempo en el programa, pero, por ejemplo, ¿cómo amanece Zelensky, el presidente de Ucrania, con esta noticia? Prácticamente Trump promete que va a acabar con las guerras, casi de una pincelada, en 24 horas. ¿A cambio de qué y a qué costo? Bueno, yo sí creo, normalmente la política exterior o internacional no juega un papel importante en las elecciones de los Estados Unidos. Pero en este caso, como estaban tan empatados, en las aristas, digamos, en los extremos, hacían y podían hacer una diferencia. Por ejemplo, en Michigan, musulmanes, fíjense,
no es que hayan votado por Trump, pero dejaron de votar por la posición del presidente Biden y de Kamala, aunque el presidente Biden ha tratado de lograr un acuerdo en Israel con Palestina, y sin embargo lo que ven ellos es que están dando muchísimos recursos económicos y militares a Israel. Entonces la comunidad musulmana estaba enojada y no votó, o sea, no participó en el sistema. Fíjense cómo cada voto en las democracias es importante. Aquí no votó. Y en el caso de Ucrania, bueno, tenemos que saber que Trump ha ganado en todas las encuestas con toda la población en relación a política exterior. O sea, él es un hombre fuerte, un hombre duro, él estaba hablando de que puede haber una tercera guerra mundial. Él mandaba este mensaje. ¿Quién sentirían ustedes que los protege más en esa situación? ¡Qué horror! Pero francamente, pues Trump da la idea de una gente que va a decir Estados Unidos y ya, la otra no me interesa. O sea, es una posición que obviamente le llegó al electorado y que él dice, yo esa guerra de Ucrania y Rusia ya la voy a acabar, o sea, todo lo voy a resolver, y no le importa estar aislado del mundo, pero tiene una posición de líder fuerte que yo creo que en este caso tuvo influencia, tuvo impacto en la elección. Oye, Amy, bueno, ¿y qué lectura tendría Trump de que Corea del Norte está enviando tropas a Ucrania? O sea, pues es interesante porque él ha externado públicamente que tiene buena relación con Putin, que también con el líder de Corea del Norte, también con el líder de Hungría. Él se hermana con este tipo de líderes. Yo creo que, bueno, a menos que suaviza sus posturas, que no veo por qué lo haría, francamente, con este mandato, yo creo que sí va a sentarse con Putin y sí va a decir, ay, sí, entiendo que para ti Ucrania forma parte de lo que era el Imperio Ruso, vamos a acabar con esto, ¿qué tal si llevas la mitad? O bueno, si quieres todo igual. No, y luego, ¿qué sigue? No, yo creo que a veces en México pensamos, ay, esto nos da un poco de miedo, pero creo que los europeos han de estar aún más preocupados con la situación. Ahora, Eduardo, a ver, ¿cómo estás viendo ahí los juegos de los equilibrios mundiales, la Unión Europea, la OTAN? Curiosamente ya el secretario general de OTAN aparentemente ya lo felicitó, ex primer ministro de Holanda, por cierto, de Países Bajos. Pero yo coincido, me da la impresión de que ese líder, esa fuerza que la imagen de Trump da, le da una posición de negociación más prominente. ¿Qué va a suceder en Ucrania? El caso de Ucrania es verdaderamente triste, lamentable, preocupante. Es un abandono completo al derecho internacional y claro, se puede resolver pacíficamente mediante una negociación si Ucrania está dispuesta a perder el 25-30% de su territorio. Y nosotros sabemos lo que es perder territorio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser una situación bastante complicada. ¿Quién va a convencer a Ucrania y a los ucranianos de perder ese territorio? Y luego, si te vas a Medio Oriente, bueno, no olvidemos que en época de Trump se lograron estos famosos acuerdos de Abraham. Y estos acuerdos implicaron en cierta forma, o al menos el mensaje era que Palestina no importaba. La situación era lograr una relación diplomática completa con países árabes. Incluso se supone que Arabia Saudita estaba a punto de lograrlo hasta que vinieron estos incidentes terribles del 7 de octubre del año pasado, en donde desde luego fue una acción terrorista que no tiene ninguna justificación, al contrario, es criticable 100% en contra de Israel y los rehenes pero después la reacción también de Israel fue una reacción muy dura, o está siendo una reacción muy dura, y sería interesante ver cómo
va a poder volver a tener esa preeminencia que logró tener con Israel la administración Trump. Y básicamente fue Kushner quien había estado negociando con ellos. Y ahí tenemos ese binomio, ¿no?, de Trump y Netanyahu. Digo, Netanyahu de alguna manera, pues Bueno, seguramente ya lo felicitó, por supuesto. Oye, para terminar este bloque, Paz Consuelo, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, que Elon Musk, o sea, qué rol tendría Elon Musk en el nuevo gobierno de Trump? Es decir, porque fue un actor, un agente muy activo en su campaña, y esto da un mensaje también fuerte. Bueno, siempre se hacen estudios a ver qué tanto el dinero modifica una elección, pero en este caso fue un descaro, digamos, porque él ya estaba en la campaña de Trump, promoviendo a Trump, gritando por Trump, y ofrece $1 millón por día en los estados péndulo, y muy bien sus abogados le aconsejaron y le dijeron que ellos que digan que ya se registraron para votar y solamente así pueden firmar, y que están apoyando la enmienda primera y segunda, o sea, la libertad de expresión y el portar armas. Entonces, legalmente trataron, aunque ya le han llamado la atención, y los federales, digamos, los profesionistas federales ya le están diciendo que obviamente no era tan legal el hacer eso, ¿no? Pero tuvo el dinero un efecto directo. Él tiene 200 millones de seguidores. Entonces, en realidad, sí nos damos cuenta que hubo un impacto. También él difundió muchas mentiras, como por ejemplo que en North Carolina no llegó el dinero del gobierno federal, y entonces también la gente, los encargados de electorales, le dijeron que no estuviera difundiendo mentiras cuando tiene ese impacto tan impresionante. Sí, la desinformación en redes sociales también hizo de las suyas en esta jornada electoral, y el mal uso de la inteligencia artificial. Hacemos un corte, regresamos. También conocidos como estados bisagra, los swing states fueron decisivos en la jornada electoral de ayer. Los 93 votos de Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, equivalentes al 17% del total, fueron disputados hasta el último momento, con diferenciales relativamente pequeños en los distritos suburbanos. Bajo el modelo del ganador se lleva todo, Trump retuvo Carolina del Norte y conquistó Georgia, ganó Pensilvania y la mayoría de los estados en disputa escrutados hasta ahora. Además, ganó el voto popular. Cabe recordar que no siempre el ganador del voto popular conquista el colegio electoral. Los comicios en Estados Unidos exhibieron el tsunami demográfico por el que atraviesa el país más poderoso del planeta. En esta cita electoral se presentó el mayor número de latinos elegibles para votar, la primera minoría étnica de la Unión Americana, siendo los mexicanos el grupo de origen más grande entre los votantes elegibles y la diáspora más nutrida de México en el exterior. El destino político de Estados Unidos no solo se puso en juego con la celebración de estas elecciones, sino también el destino de la relación bilateral más importante de México. La seguridad, el estado de la economía y la migración dependen también de la toma de decisiones del país más poderoso del planeta y nuestra frontera más grande compartida.
Seguimos adelante comentando sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos y analizando sus implicaciones para México y el mundo. Amy, se ha dicho que una presidencia de Trump pues, será mucho más difícil para los mexicanos y quizá pueda ser mucho peor, pero de entrada, ¿tú vieras visible, posible, que haya una incursión militar para, de Trump a México con el tema del crimen organizado y sobre todo del fentanilo? Sí, sorprendentemente sí creo que podría ser posible. Sí ha dicho que eso es algo que le interesa. El tema de fentanilo sí es un tema importante en la política interna en Estados Unidos. Esperamos que no, otra vez, a lo mejor va a suavizar algunas cosas, pero porque tengo mis dudas si los militares estarían de acuerdo, pero al final de cuentas los militares tienen que obedecer a lo que dice el presidente. Entonces eso sí es muy preocupante, sería infringir a la soberanía de México. Ha hablado de expulsar a las personas que están en Estados Unidos trabajando sin estar regularizados. Entonces vamos a tener que ver. Creo que México tiene una ligera ventaja. Ya hemos vivido algo, ya hemos enfrentado su ira antes. Creo que otros países lo tienen más difícil. De hecho, nuestro amigo Canadá, Justin Trudeau, va a estar muy preocupado porque tiene una relación pésima con Donald Trump. Entonces creo que en México sí somos muy resilientes. Creo, mi recomendación es México tiene que tener una postura muy fuerte. Ya tenemos que estar preparando cuáles van a ser nuestras respuestas. Si quiere poner aranceles en los productos mexicanos, ok, pues también vino de California, manzanas de Wisconsin, papas, pollo. Sí tenemos como mexicanos, tenemos que ser fuertes porque él nada más respeta la fuerza. No podemos echarnos para atrás. Órale, va. No, confrontar también y decir, somos importantes y México es importante para Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo estás viendo una guerra arancelaria? Es decir, ¿eso es lo que viene prácticamente, una renegociación del TEMEC o una revisión del TEMEC en 2026? Bueno, espero que no haya una guerra arancelaria. Esas guerras comerciales a nadie le convienen y lo estamos viviendo en la muy difícil relación de Estados Unidos con China. Y parte del problema pues, de la cuestión comercial de México es precisamente la cuestión de China. Es decir, los productos que se fabrican en México, pero que en realidad vienen de China y entran a Estados Unidos al amparo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí lo que entra en juego son las reglas de origen. Bueno, vamos a ver qué productos realmente están producidos en México y cuáles están producidos en un tercer país, pero que pasan por México. Ahora, yo en lo personal creo que el equipo mexicano que está encargado de negociar ese tipo de temas, como son los acuerdos comerciales, son altamente profesionales y son suficientemente capaces para poder evitar que lleguemos a una guerra comercial. Ahora, ¿qué quiere, según lo ha anunciado el presidente, todavía no es electo, pero el presidente futuro, Trump? Pues lo que quiere es la cuestión migratoria, ¿no? Detener a las olas de migrantes irregulares que vía México entran a Estados Unidos. Y la cuestión del fentanilo. Y yo sí quiero aquí decir algo que comenté durante mi carrera todo el tiempo. México aplica sus leyes migratorias por un interés propio, no por hacerle el trabajo a Estados Unidos. México tiene un interés propio en que quienes entran a México sean migrantes que vienen realmente a hacer lo que dicen. Si son turistas, a hacer turismo. Si vienen a cuestiones médicas, a ello. Si vienen a trabajar, a ello. Y México es generoso en ese sentido. Pero México tampoco puede recibir a todos los migrantes irregulares del planeta, porque no son solamente de América. No son solamente de Centroamérica, vienen de todos lados del mundo, de África, de Asia, y que al no poder entrar a Estados Unidos, porque la puerta está cerrada y la va a cerrar más la administración Trump, se quedan en México y es un reto para México
Y es una responsabilidad de México el atenderlos, cuidarlos, evitar que violen sus derechos humanos, evitar que sean víctimas del delito, y muchas veces pues la delincuencia organizada les ofrece que los pasa a Estados Unidos y llevan droga, y entonces ya mezclamos el tema del narcotráfico con migración, que siempre hemos tratado de evitar. Paz Consuelo, tus últimos comentarios en esta difícil relación México-Estados Unidos. ¿Qué posición tenemos que tomar los mexicanos? Bueno, los populistas son proteccionistas. Todos ellos, ahorita vamos a ver mucho en el mundo esta reacción, estamos volviendo, que desafortunadamente es una situación que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial. Los países se volvieron muy proteccionistas, entonces se pierde mucho la idea de cooperación y gana más apoyo la idea de confrontación. Sin embargo, yo creo que el gobierno de México tiene que aprovechar la oportunidad única que está teniendo. Otros países del mundo no les va a ir nada bien en esta materia comercial con Estados Unidos. México sí. Afortunadamente, si bien Trump dijo que el NAFTA era el peor tratado del mundo, él hizo durante su gestión el TECMEC. Entonces, es un tratado que él apoya fundamentalmente. ¿Qué es preocupante? Bueno, que aunque apoya este tratado, sin embargo, muchas veces se sale de los tratados, o sea, no respeta esto, no respeta ni las instituciones. ¿Saldrá del acuerdo climático de París? Ya se salió, o sea, no, sí, pero bueno, Biden regresó, sí, Biden regresó, pero lo dijo. Ahora otra vez se va a salir. Ah, claro, y eso es una tragedia, o sea, North Carolina, como el huracán que tuvieron, y esto ya no es excepcional, veámoslo nosotros en Acapulco. O sea, no es algo que, pasó una vez, cada vez nos está pasando más. Y ahorita, pues Donald Trump piensa que esto es un engaño y que no existe el cambio climático. Eso va a ser una triste situación para las próximas generaciones. Y la ironía es que muchos jóvenes pensaron, yo no veo una política de cambio climático suficientemente fuerte de Kamala Harris, igual no votaron por eso, cuando realmente Donald Trump ni cree en el cambio climático. Bueno, pues así las cosas después de estos resultados electorales en Estados Unidos. Recordemos que la relación de México más importante con el mundo la tenemos con la Unión Americana. Vamos a una pausa, regresamos. Los 36.2 millones de latinos habilitados para votar constituyeron un 14.7% del electorado estadounidense, lo que representa un aumento del 153% desde el año 2000, cuando eran solo el 7.4%. California concentra la mayor cantidad de votantes latinos, con 8.5 millones, seguida por Texas, Florida, Nueva York y Arizona, que en conjunto representan el 65% del voto latino. Nuevo México destaca con un 45% de votantes latinos, la proporción más alta del país, superando incluso a los blancos no hispanos en ese estado. Aunque históricamente los latinos han favorecido a los demócratas, en 2020 y 2024 algunos sectores, especialmente en el sur de Texas, se inclinaron hacia los republicanos. Los temas que más interesan a esta comunidad incluyen la economía, el costo de vida, la atención médica, la inmigración y la violencia. Me despido de ustedes, soy Rina Musali, nos vemos el siguiente martes en Vértice Internacional. El Canal del Congreso presentó